Cada día aparecen nuevas enfermedades en el mundo. El ser humano está expuesto a la muerte todos los días. Mientras estemos en este planeta, es inevitable el sufrimiento. Sin embargo, gran parte de nuestro sufrimiento se debe a nuestras malas decisiones y también a nuestro capricho o negligencia por el cual traemos ciertas enfermedades a nuestra salud física. Miles de personas día a día enferman físicamente y mentalmente. Sin embargo, la Biblia nos presenta principios para que nosotros podamos tener un equilibrio perfecto y así podamos tener una mejor salud a pesar de estar en un mundo lleno de sufrimiento. Está comenzando Biblia Fácil. Este es tu programa de estudio bíblico semanal y estamos listos una vez más aquí, agradecidos a Dios por sus bendiciones. La mayor de ellas es que tenemos libertad para poder abrir la palabra de Dios y encontrar un mensaje oportuno para nuestra vida. Es probable que esté en este momento viendo el programa una persona que tiene pocos días de vida, porque así le dijo el médico. Alguien que está siendo medicado, alguien que tiene un familiar enfermo, alguna persona que está sufriendo, algún tipo de enfermedad, malestar, desequilibrio. Hoy quiero que puedas quedar muy atento, porque juntos vamos a descubrir principios establecidos por Dios para tener salud y calidad de vida. Una vez más, bienvenido, y ya sabes que en esta temporada estamos junto a 6 participantes que vienen de diferentes países, y ellos vienen aquí para poder juntos aprender esta palabra maravillosa que es la palabra de Dios. Y hoy quiero saludar a 2 que nos faltaron saludar en esos últimos programas. Nos dedicamos a conocer un poquito más de cada participante. Faltó aquí dar la bienvenida en este programa a Liz. Liz Fabiola es tu segundo nombre, ¿verdad? Sí, así mismo. ¿Cómo estás, Liz? Muy bien. ¿Qué aprendiste hasta hoy de esta temporada de Biblia Fácil? La verdad que me encantó, Dios tocó mi corazón de una manera increíble y estoy muy agradecida por eso. Liz, tú representas al Paraguay. Sí, a Paraguay. Muy bien. Y eres estudiante de Derecho también. Sí, también operadora de telecobranzas. Wow. Trabajas, estudias y qué bueno es que juntos hayamos, junto a todo este equipo, tenido esta linda experiencia. Sí. Qué bueno. Un saludo entonces para nuestros amigos allí en especial Paraguay. A mi familia, que ellos me apoyaron para que yo pueda estar acá. Y un saludo especial a Jovenao y Obligado Itapúa. Excelente. ¿Son nombres de personas? No, es mi ciudad. ¿Tu ciudad? ¿Cómo se llama? Jovenao es la ciudad donde nací y Obligado es donde vivo, o sea, donde viven mis familiares. Ya. Pero yo vivo ¿Esos en nombres la capital. son en guaraní? ¿Están en guaraní? No, Jovenao es no sé, alta pradera significa. Claro. Pero interesante porque en el Paraguay por lo menos la mayoría son bilingües, ¿no? Sí. Entienden o hablan el español. Que ya te das un saludo en guaraní. Y también en guaraní. ¿Sabes un saludo en guaraní? Sí, Aguille PM Tupañan de Yara Tanderoasa. ¿Qué cosa nos dijiste? Muchas gracias y que Dios te bendiga. Oh, qué lindo. Gracias Liz por participar Gracias de esta temporada. Y un saludo muy cariñoso, especial a nuestros amigos en Paraguay. Y aquí a su lado hay otro paraguayo. También dejamos para el final. Un gusto. ¿Cómo estás? Wilfrido. Yo te dije al comenzar que no es muy común tu nombre. Sí. La mayoría, los nombres que escuchamos son Wilfredo, pero el tuyo es Wilfrido. Sí. Al igual es un honor que me digan Wilfrido, sí, por supuesto. Imagino que siempre por allí hay una no confusión, pero por allí claro. Alguien te dice de otra manera. Sí, pero es igual. La persona, ¿Cómo estás, Wilfrido? Muy bien, excelente. Disfrutando de buenos amigos, de la grata bienvenida que siempre nos han dado y aprendiendo muchísimo. Qué bueno. Muchísimo. Me alegra mucho. Me di cuenta que yo no sabía nada. No, aquí el interés que nosotros tenemos y el objetivo principal es que juntos podamos aprender. Por eso pedimos que el Espíritu Santo sea siempre nuestro maestro y la Biblia nuestro fundamento. Amén. Me alegra mucho porque tu esposa incluso estuvo en la temporada anterior. Temporada pasada, sí. Un saludo enorme para mi esposa, ¿verdad? La extraño muchísimo. Y bueno, ya estamos terminados la temporada, sí, así que pronto. Pronto Para mi madre, para mi suegra. Qué bueno. Para mis hermanos y para mis cuñados también, ¿verdad? Un saludo enorme a ellos. Excelente.
Y para todos los que están viendo también. Claro, por allí en supuesto, Paraguay. amigos y alumnos. Gracias. Tú eres profesor, Sí, así es. ¿verdad? Sí. Enseñas física, me Física dijiste. y química. Física y química. Sí, mi pasión. Qué bueno. Aparte de Jesús, ¿verdad? Jesús Claro. en primer lugar. Muchas gracias por participar de esta temporada. Y gracias a ti por también participar durante toda esta temporada. En los programas anteriores presentamos también a los otros participantes, así que si es la primera vez que ves este programa, te invito a ver los otros también. Y estamos listos entonces ya para entrar a este fascinante tema sobre lo que Jesús enseñó acerca del cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra salud. La palabra salvación está ligada a la palabra salud. Salvación tiene que ver no solamente con un asunto en el futuro. Algunos piensan que la salvación es un término que debe interesar solo al mundo cristiano, solo a aquel que dice ser religioso, aquel dice que tiene que ver con la salvación. Y algunos piensan que la salvación es un asunto del futuro, de cuando Cristo viene y ahí nos da la eternidad. No, la salvación no es un asunto futuro. La salvación es un asunto presente que tiene consecuencias futuras y eternas. ¿Qué cosa es salvación? Salvación está ligado a la palabra salud. ¿Y qué cosa es salud? Salud es un equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida. Yo puedo decir estoy sano porque no tengo ningún problema físico, pero yo no puedo decir estoy sano si no tengo un problema físico, pero tengo algún problema mental. Porque la salud es tener un equilibrio en todos los aspectos. El área física, el área mental, espiritual. Hay muchos que pueden tener salud mental, salud física, pero no tienen salud espiritual. Tienen un vacío, tienen preguntas existenciales, no tienen deseos más de vivir. Otros tienen enfermedades mentales. Y las enfermedades mentales en nuestro tiempo cada vez crecen más. Necesitamos de más especialistas en salud mental. Personas que se dediquen a poder ordenar un poco el desorden que se ocasiona en nuestra vida por causa del estrés, por causa de las presiones, por causa del ritmo a la cual la sociedad está caminando. Cada vez parece que necesitamos de que la gente pueda correr más para alcanzar algo. Aquel que no corre no vive. Aquel que corre y el mundo está en una velocidad tanta que no tiene tiempo para parar, reflexionar, pensar para la familia, descuida su salud, pierde la salud y la enfermedad toma cuenta de nuestra vida y nos expone cada vez más a la muerte. Entonces, un concepto para mí básico de salvación es la siguiente. Salvación es calidad de vida en el presente y esperanza eterna hacia el futuro. Esa es salvación. Salvación tiene que ver con un equilibrio completo de mi vida. Es por eso que la Biblia presenta un equilibrio, una salud integral, porque el ser humano es un ser holístico. ¿Qué significa eso? Es un ser integral. Todo aquello que te afecta a la mente afecta tu lado espiritual. Hay personas que dicen, yo no tengo ganas de poder leer la Biblia, yo no tengo ganas de esto, probablemente porque su problema no sea espiritual sino mental, o su problema sea físico. Hay personas que dicen, yo no tengo motivación de nada, me falta fe. Puede ser que su problema no sea la falta de fe, su problema puede ser que esté entrando en un cuadro depresivo. Entonces, la Biblia presenta que nosotros necesitamos tener un equilibrio en todo. Entonces, para tener un equilibrio mental, la Biblia presenta la oración como nuestro refugio. Para tener un equilibrio y una salud física, la Biblia presenta principios de salud. Y para tener la salud espiritual, la Biblia presenta el plan de salvación y a Cristo. Entonces nosotros tenemos que velar no solo por una área. Hay algunos que dicen, no, solamente en el área espiritual soluciona todo. No. Hay cosas que tienen que ser solucionados primero físicamente o mentalmente o espiritualmente. Y nosotros tenemos que identificar cuál es la raíz de nuestro problema. Nosotros sabemos incluso de que gran parte de las enfermedades físicas tienen un origen en la mente. Y mientras no curemos la mente, mientras no curemos lo interno, mientras no curemos las heridas mal cerradas o mal curadas que nos causan dolor físico, nunca podremos restaurarnos o restablecernos de manera física.
Necesitamos entonces salud completa, salud integral, y salvación tiene que ver con eso. La Biblia entonces presenta algunos principios establecidos. La Biblia presenta, o la vida cristiana, presenta que nosotros necesitamos hacer cambios en todas las áreas. ¿Por qué cambios? Porque cuando salimos de las manos de Dios salimos perfectos, pero el pecado corrompió nuestro gusto. El pecado corrompió o desequilibró para siempre, no para siempre, desequilibró nuestra vida, corrompió aquella naturaleza perfecta. Y es por eso que tenemos gran parte de las enfermedades que son consecuencia de ¿qué? De nuestra mala alimentación, gran parte de las enfermedades consecuencia de nuestro descuido, de nuestro capricho, gran parte de nuestro sufrimiento tiene que ver con nuestras decisiones. Hay un estudio que revela que por lo menos un 80% de sufrimiento puede ser aliviado si nosotros nos apegamos más a los principios establecidos para tener buena salud y si nosotros tomamos mejores decisiones. ¿Por qué una esposa tiene que sufrir porque tiene, por ejemplo, a un esposo borracho y acaba todo el dinero? ¿Ese sufrimiento pudo haberlo evitado? Pudo. Cuando antes, ese vicio no es reciente, ese vicio ya lo tuvo desde antes. Ella pudo haber evitado ese sufrimiento. ¿Pudo haber evitado el sufrimiento alguien que se fue a la droga y ahora no puede salir de la droga? Pudo. ¿Por qué se metió a la droga? Por querer escapar de alguna realidad que él no quería enfrentar. Por eso, ¿dónde buscó refugio? En la droga. Si hubiese buscado refugio en el lugar correcto, hubiese escapado de aquel vicio. Gran parte de nuestro sufrimiento tiene que ver con nuestras decisiones. Y gran parte de nuestras enfermedades tiene que ver con nuestro capricho. Por supuesto que hay enfermedades y hay sufrimiento que nosotros no tenemos nada que ver. Por ejemplo, una tragedia, nadie tiene que ver. Un accidente, nadie tiene que ver. ¿Qué más? Una enfermedad genética. Tú no tienes absolutamente nada para manipular en ese asunto. Solamente tienes que seguir un tratamiento. Es ese sufrimiento que es inevitable, ¿correcto? Y que nosotros tenemos que tratarlo. Pero hay otro tipo de sufrimiento que sí podemos evitar, que tiene que ver con nuestras decisiones y con nuestro cambio de hábitos en la vida. Hábitos. Dios creó este mundo, lo hizo perfecto, Él es el creador del universo. Salmo 147:4 dice que el universo está bajo la orden o bajo el sustento de nuestro Dios. Ahora, cuando Dios crea el mundo, Dios ya lo creó perfecto, pero la obra maestra de su creación fue el ser humano. Y nosotros a veces cuando hablamos de milagros pensamos que milagro es curarnos de un cáncer, milagro es tener un trabajo, milagro es tener economía. Miren, todos los días ocurren milagros. Milagro es ver cómo una flor sale, cómo el sol sale una vez más, cómo podemos tener vida. El mayor milagro somos nosotros. Nosotros somos un milagro constante. Y si queremos ver un milagro, veamos entonces, por ejemplo, una mujer que está embarazada. Es un milagro que se está formando. Cómo se unen tejidos, huesos, sistemas. Cómo empieza a crearse para que después de 9 meses salga un milagro. ¿Cómo se forma el ser humano? Cuando vamos al libro de Salmo 139, David presenta a Dios por lo menos con 3 atributos. Primero presenta la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Luego presenta la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todo. Y finalmente presenta la omnipotencia de Dios, el máximo poder de Dios. ¿Y sabe cómo presenta la omnipotencia de Dios? En la formación del ser humano. En Salmo 139, versículo 13 al 16 dice: estoy maravillado porque tú me tejiste en el vientre de mi madre. Es impresionante diciendo, Dios trabajando en ese milagro para que el ser humano pueda salir completo. Con cerebro, corazón, tejidos, células. Ninguna máquina en este mundo puede hacer lo que el ser humano puede hacer. Imagínense hoy, tienen que haber una persona que aparte de estudiar medicina se especialice estudiando más años para estudiar un solo órgano. Por eso tenemos el oftalmólogo, solo vista. Tenemos el otorrinolaringólogo. Tenemos el cardiólogo, tenemos el dermatólogo.
solamente para estudiar ¿qué cosa? Un órgano, una partecita del ser humano. Miren la perfección que somos, que Dios ha colocado en el ser humano. Y a pesar de que fue degradado por el pecado, aún tenemos esa perfección. Es impresionante cómo funciona nuestro sistema, nuestro cuerpo. Es impresionante lo complejo y extraordinario que Dios nos ha hecho. Por eso nosotros somos un milagro constante. ¿Quieres ver un milagro? Mírate un espejo y da gracias a Dios. Tú eres un milagro. Ahora, yo me quedé impresionado cómo en 1 centímetro cuadrado de piel que pesa menos de 1 gramo, contiene 1 metro de vasos sanguíneos para llevar alimento, 4 metros de nervios para llevar mensajes, 2 corpúsculos sensoriales para detectar el frío, 12 para detectar el calor, 25 para detectar el tacto, 15 para mantener la elasticidad, 100 glándulas sudoríparas para expulsar impurezas, 200 terminaciones nerviosas para captar dolor y todo sin contar los otros miles de células en su compleja estructura. ¿En qué? En 1 centímetro de piel. Solo en 1 centímetro. Por eso David decía, maravillado, formidables son tus obras. Muy bien, este es el carro más caro del mundo. Maybach Excelero, no sé si así se pronuncia. Se dice que el precio es de $8 millones. Imagínense, si alguien recibe de regalo un carro así, y va al grifo y le pone el peor combustible. Nadie sería loco para hacer eso. ¿Por qué? Porque cada artefacto que uno tiene viene con un manual. Y si tú quieres conservar la vida de cualquier cosa que tengas, tienes que seguir las instrucciones ¿de qué? Del manual. Nosotros valemos más que ese carro. Y a veces nosotros colocamos el peor combustible, no el mejor. ¿Y cómo sé cuál es el mejor combustible? Porque Dios cuando creó al ser humano, Él sabe cómo funciona nuestro cerebro, nuestra célula, nuestro sistema, y Él nos dio un manual. ¿Cómo se llama ese manual? Biblia. Y en la Biblia Él nos muestra cuál es el combustible que realmente necesitamos. Vamos a la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 29. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1. Dios creó al ser humano, hizo perfecto, de toda su creación perfecta. Y en el versículo 29 dice así, y vio Dios, miren qué interesante, y dijo Dios, he aquí, os he dado, ¿qué cosa dice? Toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol que hay fruto y da semilla, de todo árbol podréis comer. Ojo, el versículo 30. A toda bestia de la tierra y a las aves del cielo y todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, también les doy toda planta verde para comer. Muy bien, presten atención aquí. Dios cuando creó al ser humano, Él sabe cómo funciona el ser humano. ¿Cómo funcionamos? Porque Él es nuestro creador. ¿Quién es aquel que escribe el manual de instrucciones cuando compramos un artefacto? El fabricante. Y aquí dice Dios, al hombre le he dado alimento y a los animales también. Pero cuando el pecado entró, rompió el alimento ideal. Hubo un desequilibrio completo. Por ejemplo, algunos animales que eran herbívoros se volvieron carnívoros. Y el ser humano se deterioró más aún. ¿Por qué razón? Miren, yo os he dado toda planta que da semilla, todo árbol que hay fruto y que da semilla, eso os será para comer. Es decir, nosotros fuimos creados para este tipo de alimento, porque así funcionamos mejor. Y esto, aparte de la Biblia, tú puedes encontrar todos los beneficios de cereales, de frutas, de verduras, ahora comprobado por la ciencia. ¿Verdad? Pero esto ya Dios lo mencionaba. Esto es nuestro alimento original y esto se llama el alimento ideal. Sin embargo, el pecado ha deteriorado tanto nuestro gusto que en lugar de preferir aquello que es bueno, vamos por aquello que nos parece agradable. Y es agradable, pero porque nuestro paladar también, ¿qué sucedió? Se degradó.
se deterioró. Y en lugar del alimento ideal, ¿qué cosa preferimos? Alimento refinado. Ustedes saben que una de las peores cosas que la humanidad ha hecho es refinar los alimentos. ¿Qué cosa es refinar los alimentos? Quitar todas sus propiedades para que finalmente podamos comer solo bagazo. Azúcar refinada, harina refinada o alimentos refinados. Todo es comercial, que acorta la vida del ser humano. ¿Cuántos años vivían los primeros hombres? Cuando van a Génesis capítulo 5, el hombre que más vivió sobre la tierra fue Matusalén, 969 años. Todos los demás vivían entre 700 años, 300 años, 500 años. Adán vivió 930 años. Imagínense la vida o la salud, el vigor que ellos tenían. Claro, el pecado recién iniciaba y cada vez iba deteriorando más y la vida se iba cortando. ¿Pero por qué se iba cortando? Porque el ser humano también se deterioraba en sus hábitos y gustos. Y allí cada vez eran creados más enfermedades. Y la vida se estaba haciendo más corta. Y encontramos allí en Salmo a David diciendo que los días del ser humano sobre la tierra son 70 y con dolor. Por eso es que hoy nos admiramos cuando alguien cumple 100 años. ¡Wow! 100 años. ¿Cómo? ¿Y cómo llega a 100 años? Imagínense para Adán diciendo tengo 100 años. Él estaba ni en la adolescencia, si él vivió 900 años. Vigor, fortaleza, porque aún continuaban con alguna dieta que Dios les había dado. Ahora fíjense, si nosotros evitásemos este tipo de alimentación, yo leí un título muy interesante, decía, aprenda cómo postergar su funeral, teniendo nuevos hábitos. Porque gran parte de las muertes son consecuencia de las enfermedades que nosotros mismos provocamos por nuestros gustos desequilibrados. Alguien definió que la salud es recompensa y la enfermedad es consecuencia. Ya les dije que aquí no estamos hablando de enfermedades genéticas ni de aquellas que son producidas por accidente o aquellas pandemias. Pero sí gran parte de las enfermedades tienen que ver con nuestra negligencia, con nuestros hábitos. Si cambiásemos nuestros hábitos, cambiaría incluso nuestra vida. Nuestra salud sería mejor, sería de calidad. Entonces uno elige recompensa o consecuencia. ¿Recompensa qué? Recompensa a la obediencia de los principios que Dios estableció en su palabra. Un exterior saludable, ¿dónde inicia? En el interior. Comienza por adentro. Ahora fíjense, ¿qué cosa es lo que Jesús desea para cada uno de nosotros? Juan capítulo 10, versículo 10 dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que enseñó Jesús. Yo he venido para que tengan calidad de vida. Y aquí está hablando de la esperanza de la vida eterna, pero también de calidad de vida en el mundo. A pesar de las tragedias y sufrimiento, podemos aliviar parte de nuestro dolor. ¿Por qué? Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Eso significa que el sufrimiento no forma parte del plan de Dios. Quien trajo sufrimiento fue el pecado, y asimismo la muerte, ¿verdad? Como consecuencia del pecado. Entonces, Dios quiere que tengamos calidad de vida. Y para tener calidad de vida necesitamos un equilibrio completo en todas las áreas: emocional, mental, social, espiritual, físico, en todas las áreas. Necesitamos estar bien, ¿correcto? Para colocar a nuestro cuerpo lo que realmente necesita, para colocar a nuestra mente lo que realmente le hace bien, y en el área espiritual para colocar a quien realmente llena el vacío, que es Dios. Y es así como nosotros tendremos calidad de vida. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo sobre el cuidado de nuestro cuerpo? 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Dios nos dotó de facultades físicas, mentales y espirituales. Pero dice, desde el momento que tú aceptas a Cristo, recuerda que tú te conviertes ¿en qué? En un templo. ¿Se acuerdan lo que yo les dije en los capítulos anteriores? Que antes la gloria de Dios descendía al templo y eso se llama, la gloria de Dios tenía un nombre, el Shekinah. Ahora, la gloria de Dios mediante el Espíritu Santo ya no desciende sobre un lugar físico. ¿Desciende sobre qué? Sobre las personas. Y quiero que entiendan algo importante aquí. Antes de nuestra entrega al Señor, el Espíritu Santo trabaja de afuera hacia adentro, llamándonos. Cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo trabaja de adentro hacia afuera, transformando y cambiando nuestros hábitos. Por eso el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en los Corintios diciendo, no ignoren porque ustedes son templo del Espíritu Santo y el Espíritu mora en ustedes. ¿Por qué le dice mora en ustedes? Porque ustedes ya aceptaron a Jesús. Ya no está trabajando el Espíritu de afuera hacia adentro, sino quiere trabajar de adentro hacia afuera. Y si el Espíritu Santo está en mí, mi cuerpo tiene que reflejar a través de la salud, del equilibrio, de que Dios mora en mí. ¿Cómo nosotros presentamos una casa cuando un visita va a venir? Limpiamos todo, ordenamos todo impecable, ¿verdad? Muy bien. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Cómo encontrará nuestra vida si Él quiere morar en nosotros? Maribel. Entonces, para poder vivir más años solamente debemos comer verduras nomás y nada de carne. Muy buena tu pregunta. Y esta pregunta vamos a responder después de esta breve pausa. No cambies el canal, ya estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Y estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Si todavía no solicitaste el curso bíblico Enseñanzas de Jesús, este es el momento para que puedas hacerlo. Envíanos ahora un mensaje a nuestro WhatsApp más 5512 98 100 14 60. Ahora mismo escríbenos y nosotros estaremos entregándote este curso con todos los temas que estamos hablando en esta temporada. Estamos hablando hoy sobre el cuidado de nuestra salud y el interés de Dios. Ya dijimos que Dios creó al ser humano con una alimentación ideal, que tiene que ver con frutas, verduras, legumbres. Muy bien, el apóstol Pablo dice, nosotros debemos ser conscientes que somos el templo del Espíritu. Por eso es que nuestro templo, o nosotros al ser templo, tiene que estar limpio, tiene que estar ordenado, porque nosotros nos convertimos en la morada de Dios. ¿Correcto? Ahora, la gloria de Dios, así como posaba en el templo en el Antiguo Testamento, ahora el Espíritu Santo mora en mí. ¿Y cómo mora el Espíritu Santo? Mora a través de la palabra de Dios, a través de buenos hábitos, a través de un nuevo carácter. Esa es la manera como el Espíritu Santo vive dentro de mí. No es que el Espíritu Santo me tira al suelo, me da manifestaciones extrañas, no. El Espíritu Santo coloca en mí los frutos del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. El Espíritu Santo mora en mí cuando yo tengo una elevada moral, porque Él va transformando mi vida. Y eso se consigue a través de la relación con Dios, de la palabra de Dios. Entonces nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ya mencionamos que vive a través de la salud, a través de los frutos que se reproducen en nuestra vida y a través de la palabra. Nadie puede decir, yo tengo el Espíritu Santo y no lee la Biblia. ¿Cómo mora el Espíritu Santo en ti? Es a través de aquellas promesas de Dios que van ocasionando un cambio en nuestra vida, como el Espíritu Santo mora. Según la Biblia, ¿cuál es el principio básico para dirigir la vida del cristiano? 1 Corintios 10:31 dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¡Wow! Todo para glorificar a Dios. Por una sencilla razón, nosotros somos lo que pensamos y nosotros somos lo que comemos. ¿Por qué? Porque el alimento se convierte ¿en qué? En sangre. ¿Correcto? Entonces, gran parte, por ejemplo, de nuestra falta de concentración, de nuestros problemas, tiene que ver con lo que comemos.
Y ustedes saben que la industria o el comercio, las publicidades, son expertos en colocar aquello que no es. Dice, consuma tal y obtenga tal. Queridos, y hay personas que se dejan llevar solo por publicidad. Yo conté aquí una historia de que en una panadería decía, consuma pan y consiga vitamina B. Hacía cola la gente. Un día alguien investigó y dijo, esto no tiene vitamina B, y colocó una denuncia. Y él se defendió y dijo, bueno, mi panadería dice, consuma mi pan, consiga vitamina B donde usted quiera. Pero no estoy diciendo que la vitamina esté en el pan. Muchas veces detrás de la publicidad, nosotros sabemos que hay gente experta para manipular nuestra mente y llevarnos incluso a cosas que nos hacen daño. Imagínese una publicidad de una bebida gaseosa. ¿Qué cosa te vende? No te vende descalcificación de huesos, daños de la salud, no. Te vende libertad, te vende otras cosas. No debemos dejarnos llevar por eso, sino por la palabra de Dios. Entonces, en la Biblia tenemos 3 tipos de alimentos, ¿correcto? Y ahí voy a responder la pregunta de Maribel. Primer alimento es el recomendado, Génesis 1:29. Y nosotros cuando vamos a Daniel capítulo 1, encontramos que un día Daniel eligió esa dieta. Y el versículo 20 dice que llegó a ser uno de los mejores, o mejor dicho, era 10 veces mejor que todos los que había en el reino. Porque él dijo, pónganme a prueba, en lugar de darme todo lo que come el rey, denme frutas, verduras, legumbres y agua. Y miren cómo Dios le bendijo. Interesante, comenzó con una decisión, un cambio de hábito, de alimentación. Entonces es el alimento recomendado. Existe el alimento permitido y el alimento prohibido. ¿Dónde está el alimento permitido y prohibido? En Levítico capítulo 11. Yo voy a pedir que ustedes puedan leer con detenimiento todo el capítulo. Y ahí van a encontrar que Dios separó incluso, porque ahora ya vamos a hablar del uso de carnes, las carnes que se podrían comer y aquellas que no. Pastor, ¿por qué Dios dijo no si es rico? Pregúntale a Dios. Algunos dicen, no, la iglesia prohíbe comer esto, comer lo otro. Présteme atención aquí. No existe una iglesia que tenga que prohibir algo. Algunos dicen, no, los adventistas no comen tal porque ellos prohíben. Espera un momento, no es nuestro capricho. Simplemente nosotros queremos seguir los principios que Dios estableció. Y cuando vas a Levítico 11 vas a encontrar que Dios llamó inmundo y Dios llamó limpio a otros. No, pero la Biblia dice, todo lo que Dios creó es bueno. Por supuesto. ¿Para qué Dios creó un buitre? Para limpiar, no para comer. ¿Para qué Dios creó una serpiente? No para comida. ¿Para qué Dios creó un sapo? No lo creó para alimento. Pero todo lo que Dios creó tiene una función específica. Todo es bueno. ¿Correcto? Ahora, dentro del alimento permitido y prohibido, ¿está dónde? Levítico capítulo 11. Hoy incluso la Organización Mundial de la Salud presenta razones por las cuales no debemos consumir carne y es más, específicamente algunas carnes. Por ejemplo, yo leí una investigación muy seria de un médico que decía 11 razones como para no comer cerdo. Y explicaba de una manera específica, más la Biblia ya mencionaba eso. Entonces, aquel que dice, no, todo lo que Dios creó es bueno, es correcto, pero no todo es para comer. ¿Correcto? No, pastor, pero Dios presentó en la Biblia, Dios presentó a Pedro una visión, Hechos 10, y le dice, levántate y come, y ahí había víboras, había sapos, había todo. Entonces, si Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo limpié, quiere decir que Dios ya limpió todos los alimentos. Eso se llama texto fuera de contexto. Porque en Hechos 10 no está Dios revelando el alimento que debe comer, sino que los judíos llamaban inmundos ¿a quién? A los gentiles. Y es por eso que cuando terminó la visión, aparece Cornelio, un centurión gentil, diciendo, ven a nosotros. Y Pedro, si ustedes van a Hechos capítulo 10, vamos a Hechos 10, él mismo declara, sino que hay personas que solamente toman un texto y de allí quieren sacar una doctrina, ¿verdad? Miren, Hechos capítulo 10, vamos al versículo 27, él mismo lo explica. Hechos 10, 27. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que nadie llame inmundo o impuro. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De alimentos o de gente? De gente. Es más, porque él mismo lo declara después de la visión que él tuvo.
Él comprendió. Sino que hay personas que quieren, por satisfacer su gusto, sacar textos fuera de su contexto. Vamos a analizar incluso algunos otros. Ahora, ¿por qué razón existen alimentos inmundos? Hay algunos que dicen, no, eso fue inmundo para los judíos. Otra vez, fue para el pueblo de Israel. Ahora, Dios, en el nuevo pacto, Dios santificó a todo. ¿Será así? Vamos a comenzar por un racionamiento. ¿Quién llamó inmundo al inmundo? Fue Dios. Y présteme atención aquí. No fue para el pueblo de Israel. No fue en Levítico 11 que Dios dijo, esto es inmundo y esto es puro. ¿Saben desde dónde viene el alimento limpio e impuro? Desde Génesis, cuando ni siquiera los judíos existían. Vamos a Génesis capítulo 7, versículo 2. Vamos, Génesis capítulo 7. Miren, Génesis 7, 2. Wow, esto es impresionante. Génesis 7, 2. Dice así, Dios está hablando con Noé. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho con su hembra. Yo les pregunto, ¿había un judío aquí? No existían judíos. ¿Con quién está hablando Dios? Con Noé. Entonces, la separación de animales limpios e inmundos, Dios los creó desde antes de la existencia de los judíos. Aquel que dice, no, ustedes se basan en Levítico 11 y Levítico solo fue para el judío, para Israel, fueron leyes. Espera un momento. Primero son leyes de salud. Y cuando concierne a salud, no tiene que ver para el judío. La salud concierne a toda la humanidad. Número 2. Dios no separó a los alimentos limpios e inmundos en Levítico 11. ¿Los separó dónde? En Génesis. Cuando ni siquiera habían judíos. ¿Correcto? Número 2. ¿Por qué no cambió este asunto? Fue Dios mismo quien llamó inmundo. Otra vez lo repite en Deuteronomio capítulo 4 o 14, versículo 13. Cuando vas a Job capítulo 4, versículo 4, dice, ¿quién podrá llamar o quién podrá limpiar a lo inmundo? Y él mismo responde, nadie, absolutamente nadie. Y número 4, esto continúa para nosotros, ¿por qué razón? Porque no era tipológico. ¿Qué cosa es tipológico? Habían algunas cosas que representarían el sacrificio de Jesús. Y aquellas leyes terminaron en la cruz. Pero la salud no tiene que ver con la muerte de Jesús, ¿correcto? No era un tipo de la muerte de Jesús. ¿Qué cosa era un tipo de la muerte de Jesús? La muerte de los animales, de los corderitos. Eso sí fue una ley ceremonial, eso se acabó en la cruz. Pero esta ley no tiene que ver con ello. Esta ley tiene que ver con nuestra salud. Lo ideal es no consumir carne, por eso tenemos que volver al alimento original y pedir que Dios transforme nuestro gusto, nuestro paladar. Pastor, pero allí Pablo dice, cuando vayan al mercado no pregunten por nada, coman de todo. Allí dice, come de todo. Mira el contexto. Pablo no está hablando diciendo, cuando vas al mercado pide todo lo que quieras. Ojo, para comenzar, ningún judío hasta hoy come carne inmunda. ¿Ustedes han escuchado el alimento kosher? Nadie come. Allí Pablo no está diciendo acerca de carne. ¿Saben cuál es el problema de esa iglesia? Era de que la carne era ofrecida a los ídolos. Y ellos decían, yo no como nada de lo que venden allá porque todo está ofrecido a los ídolos. Entonces yo no participo. Pablo dice, ¿y qué tiene que ver un ídolo? Come, no hay problema. No está hablando, no está diciendo, ya son santificados los inmundos. Está hablando de un asunto, de un problema que ellos estaban teniendo en ese momento. Hay que ver siempre el contexto en el cual Pablo habla algunas veces sobre alimento. Otros dicen, pastor, ¿lo que Dios limpió o no? Jesús dijo, lo que contamina no es lo que ¿cómo es? Lo que entra por la boca no contamina, sino lo que sale. ¿Han escuchado ese texto? Entonces, si lo que entra no contamina, todo puedo comer. Vamos a analizar eso. Vamos al libro de Marcos, capítulo 7. Vamos a Marcos. Vamos a ver si realmente Jesús está hablando sobre alimentos limpios e inmundos. Marcos capítulo 7, versículo 15. Presten atención allí. Dice así, versículo 15. Él les dijo, vosotros también estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que nada de afuera que entre en el hombre lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Miren lo que dice, lo que continúa diciendo. Esto decía declarando limpios todos los alimentos, ¿verdad? Alguno dice, aquí está. Dios declaró limpio todos los alimentos, así dice la Biblia.
Muy bien, muy bien. Vamos al versículo 2. Vamos al versículo 2 del mismo capítulo. Miren, se acercaron a Jesús los fariseos y los escribas que habían venido de Jerusalén. Algunos de los discípulos de Jesús estaban comiendo pan con manos sucias. Entonces ellos les condenaban aferrándose a la tradición de los ancianos y empezaron a decir a Jesús, versículo 5, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos? ¿Cuál era el problema? ¿Eran la carne o era el pan? Para comenzar, el problema no era carnes. ¿Qué cosa está discutiendo? Pan. El problema no era que ellos tenían que comer cualquier tipo de carne. El problema es que ellos tenían una costumbre. Nadie come sin lavarse las manos. Jesús no está tratando aquí diciendo ya todo es limpio y todo pueden comer. Jesús está tocando aquello que ellos tenían como tradición y los discípulos tenían tanta hambre, no lavaron sus manos, comieron un pan y comenzó la acusación. Y dice, pero eso es una tradición de ustedes. Correcto. Ahora, cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 15, toca el mismo tema. Fíjense, Mateo capítulo 15, solo que aquí tiene con más esclarecimiento. Dice así, se acercaron a Jesús escribas y fariseos diciendo, ¿por qué tus discípulos quiebran la tradición de los ancianos y no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Cuál es el problema? Lavarse las manos. Vamos al versículo 20. ¿Qué cosa dice allí? Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué le está diciendo? Si ellos comen con las manos sucias, lo que entra por la boca, entra al estómago y va a salir. Pero lo que sí realmente contamina es aquello que está dentro de ustedes. Malas intenciones, malos deseos y todo eso. Jesús aquí no está diciendo que todo tenemos que comer. Está tratando un tema que le están acusando a él por una tradición que los discípulos no estaban cumpliendo. Wilfrido. Sí, quiero que me aclare el tema a comer con las manos sucias, ¿verdad? Entendí todo perfectamente de que no era eso lo que le estaba tratando de justificar. Pero comer con las manos sucias contamina también al hombre. Afecta su salud. Solo que Jesús está tratando, yendo más allá. Está diciendo, sí afecta. Microbios y tanto puede traernos un daño físico. Pero Jesús dice, mayor problema es aquello que ustedes tienen. Jesús está tratando una crítica que ellos están haciendo. Están acusando a Jesús de quebrar un mandamiento. Y no estaba quebrando un mandamiento, era una tradición de salud, que por supuesto es muy buena. Pero Jesús está respondiendo, ustedes se preocupan tanto por tener limpio lo que entra y la suciedad que ustedes tienen adentro. ¿Correcto? Ese es el tema que Jesús está tratando. No está discutiendo el tipo de comida, sino la forma como es comida. No es una cuestión bíblica, sino la tradición de los ancianos. No habla de carne, sino de pan. Los judíos hasta ahora no comen nada inmundo. Entonces, este es el alimento que Dios nos dejó y hay que pedir que Dios pueda educar nuestro paladar. Queridos, religión es relación con Dios, ¿correcto? Pero la relación con Dios también involucra nuestra mesa, nuestros hábitos, nuestra alimentación. Ahora, además la Biblia recomienda, por ejemplo, Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, cualquiera que por ellos hierra no es sabio. El alcohol mata nuestras neuronas, destruye nuestra salud, destruye la familia, desfigura la imagen de Dios. Imagínense, lleva al ser humano a llevar un comportamiento extremo. Me da mucha tristeza ver personas incluso que tienen tanto.
tanta brillantez mental, que después de estar alcoholizados están como animales tirados, hasta donde denigra la imagen de Dios. Y eso que involucra las otras sustancias, ¿verdad? Miren, 1 Corintios 3:17 dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? El Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno destruye el templo, Dios le destruirá, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué cosa es? Es santa. Amigos, ¿por qué Dios quiere que cuidemos nuestra salud? Porque lo que afecta a nuestra salud afecta a nuestra mente. ¿Y por dónde Dios se comunica? Por nuestra mente. Por eso es que algunos no tienen deseos de ir a Dios.